invito a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Éxodo, capítulo 4. Venimos todos en una serie del libro de Éxodo. ¿Sí lo recuerdan? ¿Lo recordamos desde el año anterior? Así es. Amén. Entonces, seguimos con la serie del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 4. Éxodo fue el nombre que se le dio en la Septuaginta, que significa salida. Y quiero que me acompañe, lo voy a hacer muy breve. Capítulo 4, verso 1 y verso 2, aunque vamos a hablar de los 17 primeros textos, versículos que tiene este capítulo 4. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Quiero que oremos una vez más antes de empezar esta palabra. Amén. Señor, te bendecimos en esta noche y te damos gracias porque tú eres el que traes entendimiento a nuestros corazones. Tú eres el que abre nuestro entendimiento y trae revelación de tu palabra, de lo que tú quieres, Señor, para nuestras vidas. Tú traes dirección para los siguientes días, para los siguientes meses, y es posible que para los siguientes años. Y queremos, Señor, levantarnos como hombres y mujeres de Dios, confiados única y exclusivamente en tu palabra, Señor. Confiados solamente en ti, Señor, que traes seguridad, que traes dirección a nuestras vidas. Y te damos toda la honra y la gloria, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Bueno, el título de esta enseñanza es: todos tenemos un centro. Todos tenemos un centro. Le voy a pedir el favor a Fred que me ayude con la primera diapositiva. Y antes de empezar con darle un poquito más de extensión a esta palabra, los invito al libro de los Hechos, capítulo 7, verso 22. Hechos. Hechos capítulo 7, verso 22. Hechos capítulo 7 revela literalmente la defensa de Esteban antes de ser apedreado. Y en el verso 22 dice: y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Evidentemente el libro de Éxodo nos muestra la historia que todos conocemos, que es la historia de Moisés. Este hombre que nace, que Faraón busca cómo acabar con la vida de los niños de esa época, y evidentemente porque había una sobrepoblación de hebreos en ese entonces para ese control, entre comillas, de natalidad y de poder tener gobernabilidad sobre este pueblo y seguir subyugándolo, era eliminar todos los niños menores de 3 años. Hasta ahí todos conocemos la historia. Una madre ve nacer un niño y lo ve de hermoso parecer y no, y genera todo un proceso para que
finalmente la hija de Faraón pueda recibirlo. Bueno, todos conocemos la historia, que lo manda a adoptar, y el niño de los 7 años bajo el cuidado de su propia madre. Después de todo esto es educado literalmente en todo conocimiento y verdad del pueblo egipcio. Nace siendo pobre y crece como príncipe. Al crecer como príncipe empieza a tener una mentalidad totalmente distinta, totalmente diferente, una identidad totalmente diferente. Crece culturalmente, crece en todas las artes, en filosofía, matemáticas, en idiomas. Era un hombre ricamente culto. Estoy hablando de un hombre que es una eminencia, un hombre con capacidad de dirección, un hombre con capacidad de liderazgo, un hombre con capacidad de prominencia, un hombre no común. Pero a la edad de 40 años, él, ya sabiendo que no pertenecía al pueblo de Egipto, evidentemente, él sabía que el pueblo de Israel debería ser libertado, pero todos conocemos esa parte de la historia donde él se mete en un inconveniente, en un problema de un egipcio castigando a un hebreo, y él lo mata. Y al siguiente día, pensando que nadie lo había visto, entonces un mismo hermano de su propio pueblo le dice: ahora tú te crees, ¿quién te ha puesto a ti como juez y como gobernador? Es la pregunta. Y entonces es descubierto ese primer episodio de su vida. Como él conoce de leyes, es un hombre que ha sido instruido en todo, conoce de leyes, y él sabía qué significaba quitarle la vida a otra persona. Entonces huye para Madián. Todo esto es estratégico, hermanos. Él no se fue para Madián porque sí. Había un propósito, había un conocimiento, había una intelectualidad de él. Por eso huyó al desierto, por eso huyó hacia Madián. Y estando allí otros 40 años, ya de 80 años, quiero volver a leer este texto. Y fue enseñado a Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras. Pero pasando estos, y él ya siendo un hombre de 80 años, y cuando Dios le hace un llamado, inmediatamente él no se siente apto. Todos tenemos un centro, y es tan difícil, es tan fácil poder ver desde afuera los toros de la barrera y ver cómo uno torea, cómo se maneja un programa. Es tan fácil, pero es tan difícil cuando tú eres el centro. Un hombre que tenía ya, un hombre de 80 años que estaba allá en la finca de Jetro en Madián, apacentando las ovejas de su suegro. Entonces Dios lo llama, y este hombre inicialmente no se cree digno. Había en él todavía un recuerdo policultural. Egipto era el país más poderoso de toda la tierra. No había otro como Egipto. Entonces él tenía entendimiento y conocimiento de los tiempos. Entonces había un esquema en su mente. Muchos hemos salido de Egipto, muchos hemos salido del mundo, muchos hemos llegado a los pies de Cristo de diferentes formas y maneras, pero a veces tenemos todavía el recuerdo. Y este hombre, siendo aún así, teniendo todavía conocimiento de todo lo que había, no se creía digno. ¿Pero por qué no se creía digno? Porque todos tenemos un centro. Regálame la siguiente diapositiva, por favor.
Todos tenemos un centro. ¿Cuál es el centro de tu vida? ¿Cuál es tu seguridad? ¿Cuál es tu guía? ¿Cuál es tu sabiduría? ¿Y cuál es el poder que hay en ti? En donde tú agarras de todo para tomar una decisión y decir sí o decir no. Resulta que Moisés era un hombre con tanto conocimiento que sabía a qué se podría enfrentar. Entonces había detrás de él todo un paradigma, todo un esquema, todo un conocimiento, toda una forma de vida que a veces ni él mismo sabía quién era. Resulta que me puse a contar las preguntas que Moisés le hizo a Dios en su llamamiento y encontré 5 preguntas. La primera es: ¿quién soy yo? 80 años y no sabía quién era él. A veces nosotros tenemos 15, 20, 30, 40 años y no sabemos quiénes somos todavía. ¿No les ha pasado? Porque desconocemos el centro de nuestra vida. ¿Cómo riges tu caminar? ¿Cómo riges tu andar diariamente? ¿Cómo riges tu hablar? ¿Cómo riges tus decisiones? Un hombre de 80 años, carente de identidad, no sabía todavía. La primera pregunta es: ¿quién soy yo? Está en el capítulo 3, pero no lo vamos a leer el día de hoy. Simplemente lo tomo para que usted en casa lo estudie detenidamente y pueda ver 5 preguntas que él le hace a Dios. Cuando Dios te dice que tú eres algo, Él nunca, cuando tú preguntas ¿quién soy yo?, Dios nunca le dice tú eres mi hijo, no, le dice yo te envío a hacer una tarea. Nunca responde como tú quieres que responda. Pero yo entiendo la vida de Moisés. Qué tan fácil es no estar en el confort. Moisés ya estaba en su confort. Él sabía que el trabajo de ser pastor en Madián era un trabajo digno, pero él también sabía que el trabajo de ser pastor de ovejas en Egipto era un trabajo peyorativo, era un trabajo que no era el mejor. Tenía conocimiento de sí mismo. Muchas personas cuando nos ven, ¿tú qué haces? ¿Tú quién eres? Eso es lo que nos dicen afuera. Muy pocas personas ven lo que tú eres en Dios. Por eso es que, de acuerdo a lo que haya en tu centro, así mismo puedes regir tu vida. Entonces encontramos que, bueno, aquí en la parte de arriba dice seguridad, en la parte de su izquierda dice sabiduría, guía y poder. Hay 4 elementos fundamentales que Moisés tenía. Él estaba en Madián y estaba seguro. Su seguridad, su autoestima en medio de todos era la mejor. Pero cuando le dijeron vas a otro nivel, él dijo no, a ese nivel sí ya no aplico. Ya no aplico a ese nivel. Porque cambian los métodos, cambian las circunstancias. Desafortunadamente, en nuestro país hay algo que se llama estratificación y casi siempre lo miran a uno por debajo del hombro de acuerdo al nivel donde uno se encuentre. No sé si les ha pasado. Les cuento, una vez yo antes trabajaba haciendo domicilios. Me acuerdo que llegué a un sitio y llegué en cita. Entonces el vigilante obviamente me miró por debajo de la ruana y me dijo: papeles. Y sí, señor, voy para tal sitio. Yo iba en mi sitio porque me encanta montar sitio. Entonces llegué allá. Como a los 15 días volví al sitio y ese día pues no pude llevar la cita. Me fui en una camioneta que tenía. Cuando llegué a la camioneta
Nunca me bajé de mi carro, el tipo fue hasta allá. Doctor, siga, bienvenido, ¿en qué puedo servirle? Ese es el mundo. Es un mundo que te mide por lo que tú tienes, por lo que has estudiado, te mide por lo que, cómo vistes, te mide por cosas que no tienen peso en Dios. Moisés sabía eso. Dijo, no, yo no me puedo presentar ante Faraón, yo maté. Yo no puedo presentar ante Faraón, yo soy un pastor de ovejas. Dios, ¿quién soy yo? Tú eres hijo de Dios. Lo primero que tienes que saber firmemente es que tú eres un hijo de Dios. Y nosotros los hijos de Dios estamos muy por encima de un sistema. Muy por encima. Entonces yo entiendo un poco la vida de Moisés. Entiendo un poco que él no quiere ir más allá, porque su seguridad estaba en María, porque tenía su esposa, tenía sus hijos, llegaba todas las tardes, sus hijos lo recibían, compartían, cenaban. Pero qué difícil es cuando tienes que tomar una decisión con alguien que tú no ves, que nadie entiende, que nadie ve, y que eres tú el que tienes que tomar la decisión. Si Dios te dice esta noche, ve, y tú sales y le dices, amor, esposo, esposa, jefe, ingeniero, tengo que hacer esto porque Dios me mandó, ¿no te voltean a mirar como raro? Yo creo que nadie nos cree. En medio de todo, Moisés se había acostumbrado 40 años. Repite conmigo esta frase que me gustaría que la llevaras en tu mente. A lo que te dedicas, en eso te conviertes. Repítelo conmigo. A lo que te dedicas, en eso te conviertes. Por eso es que hay otro proverbio que dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que anda con necios será corrompido. Entonces Moisés se llenó de miedo, de temor. En pocas palabras, había un poco de cobardía en él. Era indolente. Él sabía que su familia estaba sufriendo allá. Él ya sabía que había un Aarón. Él ya sabía, más adelante Dios le dice: yo tengo allá a tu hermano Aarón. O sea que él sabía que tenía una familia, que tenía a María, que tenía todo un pueblo, que él, Moisés, sabía estrategia militar, Moisés tenía conocimientos geográficos. Moisés era un hombre sumamente intelectual, con una mentalidad extraordinaria. ¿O tú crees, cómo crees tú que pudo escribir Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios? Había una llenura especial de Dios, pero había un conocimiento. Y entonces, pero él era indiferente, porque estaba en una zona de confort. Y cuando tú estás en la zona de confort, entonces tú miras y dices, ves al que está sufriendo y dices: pero ¿por qué no consigue trabajo? Sí, pues claro, como tú estás bien y él está jodido, pues es difícil, pero tú no sabes cómo está viviendo él. Nadie sabe con hacer que otro vive. Tú no sabes por qué dificultad está pasando la persona que está a tu lado. Posiblemente está pasando por el peor momento de su vida, y posiblemente ese sea el último día de vida de esa persona. ¿Cuántas personas nos hemos encontrado a lo largo de nuestra vida y al siguiente día ya no las vemos? O a la siguiente semana ya no están con nosotros, o al siguiente mes ya no hacen parte de nuestra sociedad porque han partido. Y uno dice por dentro: yo le hubiera hablado del Señor. ¿Por qué no me dijiste que necesitabas esto?
yo te hubiera podido ayudar. Ahí sí aparecen todos los que te quieren ayudar. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado. Y Moisés entonces estaba en su zona de confort, oliendo a chivo, todo relajado. Y les cuento algo, yo conozco los chivos, huelen horrible. Era incrédulo, desconfiado, escéptico, un poco receloso. Posiblemente era, mire lo que les voy a decir, posiblemente Moisés era una persona agnóstica. Es decir, no, nada de Dios, posiblemente. Porque tú crees que cuando alguien te da una palabra y te dice, tú serás, tú tienes propósito de Dios en tu vida. Y pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años, pasan 10 años y nada pasa. Y por allá solo con las ovejas. Me imagino que tenía como unas 50 ovejas, a esa le decía la negra, a la otra le decía, a todas les tenía un apodito raro. Ya el hombre decía, no, ya no, esto no es así. Este hombre que se había convertido en un pastor de ovejas sin serlo, porque a lo que te dedicas, en eso te conviertes. Posiblemente tú has hecho durante muchos años algo que no es realmente tu trabajo. Y que simplemente lo estás haciendo porque estás viviendo este proceso. Pero Dios te dice esta noche, tengo algo más grande para ti. Amén. Quiero algo más grande para ti. Amén. Porque mis pensamientos no son los tuyos. No sé si alguien lo entiende. Entonces todo ser humano camina en pro de seguridad, porque esto genera una identidad, una autoestima, una fuerza personal. Todo ser humano tiene una guía, es decir, que se guía, camina por principios y valores que él mismo posiblemente a lo largo de su vida, de su experiencia, los ha venido recibiendo. Y sabemos que todos los seres humanos aprendemos de 2 maneras. La primera es que tú aprendes a través del conocimiento, bien, pero la segunda es que tú aprendes a través de la experiencia. Y qué bonito es aprender con la experiencia, porque cuando tú aprendes con la experiencia, tú hablas experiencia, tú no hablas conocimiento. Tú puedes tenerlo en la cabeza, tú puedes decir 2 más 2 son 4, sí, pero es más fácil cuando tú reúnes 4 piedras y las separas, las divides y dices 2 más 2 son 4, porque tú aprendes a través del conocimiento, a través de la experiencia. Moisés también caminaba sobre la sabiduría porque era la aplicación de lo que era su modo de vida. Moisés llegó a ser tan tímido y tan solitario, que se le olvidó hablar. Sin embargo, Hechos capítulo 7, el que leímos, verso 21-22, habla que era un hombre poderoso en palabra. Pues imagínense. Pero pasados 40 años, ya no podía hablar. El lenguaje de la oveja. Él tenía un poder porque podía dirigir a las ovejas para donde él quisiera. Es tan chévere. Cuando los niños son pequeños los manejas con el dedo así, no hay problema. Cuando empiezan a crecer y empiezan a pensar, tú dices vamos a tal lado y empiezan a hacer mala cara. Otra vez lo mismo. Ya después empiezan a opinar. ¿Por qué? ¿Para qué? Ya cuando son grandes, hermanos, ya es otra historia.
Esta es la parte introductoria de lo que vamos a hablar el día de hoy. No se preocupen. Me regale la siguiente diapositiva, por favor. Lo que haya en el centro de tu vida será tu fuente. Quiero que esa segunda palabra no se te olvide esta noche. Lo que haya en el centro de tu corazón, lo que haya en el centro de tu mente, lo que haya en tu interior, eso es tu fuente. Eso es tu fuente. Quiero que me acompañen, por favor, otra vez al capítulo 4, al verso 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. ¿Tú crees que por qué hablaba de esta manera Moisés? Ya había estado allá, ya lo conocían, sabían quién era Moisés. Posiblemente era un hombre que se paseaba por todo el palacio, por todo lado. Posiblemente era un charlatán. Era un hombre poderoso en palabra, dice la Biblia. Esteban dice: era un hombre poderoso en palabra. No le creerán. Entonces él mismo se dice: Señor, es que no me creerán. No van a creer que tú te apareciste a mí. No sé cuántas palabras hemos recibido de parte de Dios, y a veces el conflicto más grande empieza con uno mismo, porque de acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestra fuente, de esa misma forma nosotros vamos hablando. Entonces, bueno, devuélvame por favor a la primera diapositiva. El primer punto es: confía en Dios. Y quiero que me acompañen a 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 7 al 9, y que por favor alguien me ayude con este texto. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7 al 9. Ya leímos Hechos 7, 22, donde nos habla que Moisés era un hombre rico en palabras. Ahora, quiero que a través de la palabra encontremos quién realmente es la seguridad de nuestras vidas. ¿Quién es la verdadera seguridad de nuestras vidas? 2 de Timoteo 1, 7 al 9. ¿Alguien lo tiene? Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este texto dice que si tú estás sentado aquí, fuiste llamado antes de que nacieras, fuiste llamado. Antes de querer venir aquí esta noche, Dios ya tenía un propósito contigo. Hay un propósito en tu vida. Ese es el primer paso. Confianza en Dios. Eso es seguridad en Dios. Ese es el primer paso. Pablo estaba hablando en este momento a Timoteo. Pablo vivió en una época donde estaba siendo la iglesia perseguida. Pablo estaba preso en ese momento. En esa época empalaban a los cristianos y hacían antorchas de fuego y los entregaban afuera a las bestias, a los animales salvajes en las plazoletas. Esa era la diversión de los romanos. Ser cristiano en esa época no era fácil, era muy difícil. Timoteo, un joven que está creciendo, dice: qué difícil. Y Pablo le escribe esta carta cuando Nerón era el emperador de Roma. Y él, viviendo toda esta situación, Pablo le escribe y le dice: tu seguridad es Dios. Lo que hay en el centro de tu vida, de eso mismo puedes dar. ¿Quién es tu seguridad? Vimos 4 elementos básicos. Seguridad es la primera. Pues la seguridad es nuestra confianza en Dios. Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Eso es todos los días, eso es cada momento. Tú sales, Dios va contigo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Incluso cuando te pasa algo, incluso cuando se pincha tu carro, cuando vas en el Transmilenio, cuando pasa algo, Dios está detrás de ese momento. Porque Dios tiene un propósito en tu vida. El segundo punto es: camina en obediencia. Lo que hace en el centro de tu vida será tu fuente. Este es un segundo principio, y es caminar en obediencia. Si el primero es confiar en Dios, el segundo es caminar en obediencia. Éxodo 4, capítulo 2. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y responde Moisés y dice: una vara. ¿Sabe qué significaban las varas? Autoridad, mando. La vara tenía una connotación bastante amplia. El que tenía una vara era el líder, liderazgo. También se utilizaba para corregir, para guiar, para orientar. Eso era la vara. ¿Qué tienes en tu mano? Muchas veces nos hemos encontrado que hay personas que llegan y nos piden una ayuda, y uno le dice: bueno, ¿tú qué sabes hacer? No sé hacer nada. O no, yo sé hacer de todo. ¿Sí les ha pasado? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Cómo puedes potencializar eso que tienes en tu mano? Acompáñenme por favor al libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 4, 1 al 7. Es la historia de Eliseo, se la resumo rápidamente. La historia de Eliseo con una mujer que es la esposa de un profeta. Y entonces Eliseo le pregunta, ella va al profeta y le dice: mi señor, mi esposo ha fallecido, tuvimos muchas deudas y ahora vienen nuestros acreedores y se quieren llevar nuestros 2 hijos. El profeta le dice: ya no, que tiene, no tienes, ya no le dice qué tienes en tu mano, dice qué tienes en casa. ¿Qué tienes en tu casa? Tengo unas vasijas y un poquito de aceite. Ve y llénalas. Y pides muchas vasijas prestadas en todo el barrio, en toda la ciudad. Llena todo de vasijas, vasijas vacías, y empieza a llenarlas. Caminar en obediencia. Esta mujer sabía que era caminar en obediencia. Dice la palabra, no dice que refutó cosa alguna, sino que caminó en obediencia bajo autoridad. Y llegando hubo provisión para pagar y para toda la vida. Entonces Moisés tenía en su mano una vara. Y el verso 3 le dice: y le dijo: échala en tierra. Y la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Resulta que la serpiente era un animal emblemático en Egipto. Pero resulta que para ellos, cuando cogían estos animales, o hasta el día de hoy los cogen por la parte de la cabeza, es la forma correcta de coger una serpiente. Dios le dice: échala y la coges por la cola. Hay una gran enseñanza en cada palabra de este capítulo 4, porque no es nuestro método, no es el método de afuera, es el método de Dios. Si el primero se llama confiar en Dios, el segundo es caminar en obediencia. Qué tan difícil es obedecer, ¿verdad? Vamos al número 3, tercera diapositiva, o la siguiente diapositiva dice: aplica los principios del reino. Nos vamos para Éxodo capítulo 4, verso 11. Y Jehová respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo? ¿O quién hizo al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová?
Marcos 9:23. Acompáñenme por favor a Marcos 9:23 rápidamente. Y otro que me ayude en Santiago, capítulo 3, verso 17. El ser cristiano va más allá de llevar un título de cristiano. El ser cristiano va más allá de venir un día a la iglesia. El ser cristiano te compromete con una mentalidad totalmente distinta, una mentalidad de reino, una mentalidad de dependencia de Dios. Todo Marcos 9:23, Jesús le dijo: si puedes creer al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Decláralo con tus palabras. Decláralo cada día. ¿Estás viviendo en necesidad? Estoy bien en el nombre de Jesús. Mi condición no determina mi futuro. No. Yo sé que Dios tiene algo diferente para mí. Santiago 3:17. ¿Qué dice? Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, condescendiente, benigna y llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuatro clases de sabiduría que muestra el libro de Santiago. Número 1, una sabiduría animal. Número 2, una sabiduría diabólica. Número 3, una sabiduría satánica. Número 4, una sabiduría que viene de lo alto. Y la sabiduría que viene de lo alto es una sabiduría que va en contra de todo lo que conocemos. Primero es pacífica. Por eso es que el conocimiento que nosotros tenemos de Cristo, por eso es que cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, nuestro modo de andar es tan diferente. Y no es que tú te conviertes a Cristo y recibes a Cristo y cambiaste de la noche a la mañana. Es un proceso. Es un proceso volutivo, es decir, voluntario. Hay cosas que debes de dejar. Hay cosas que no te sirven. Hay cosas que literalmente afectan tu vida. Eso es la aplicación de principios del reino. Esa es la aplicación. Y eso es sabiduría. Por eso le pregunta a Dios a Moisés: ¿quién hizo al mundo? ¿Cuál es la fuente de la sabiduría? El título dice: lo que haya en el centro de tu vida será tu fuente. ¿En dónde te apoyas en sabiduría? La sabiduría que viene de lo alto. Y el cuarto punto es, la siguiente diapositiva es: toma decisiones solo basadas en su palabra. Mire que yo he aprendido, cada vez que leo la palabra, siempre le digo al Señor: ¿qué quieres para mi vida? ¿Qué quieres hoy decirme? Enséñame. Porque hay textos difíciles de entender y comprender. Pero le digo: Señor, ¿en dónde? Quiero que me muestres qué quieres para mi vida. Hace unos días estaba en Girardot, donde los pastores, y veníamos en una pelea permanente con el Señor. Veníamos en una pelea fuerte, porque yo le preguntaba y él no me contestaba según yo. Yo quería que fuera mucho más clara la respuesta. Me pasó lo de Gedeón. Y entonces estaba solo esa mañana afuera en Girardot, y entonces el Señor me habla. Y entonces cuando el Señor me habla, yo dije: no, Señor, esta palabra no es para mí. No. Yo creo que me equivoqué. Días antes, como un mes antes, el Señor me había dado la misma palabra. Y yo la estudié, la repasé por todo lado. Y yo dije: no. Está bien. Después fui a la finca de mis padres, donde ellos no sabían mi pelea con Dios. Mis preguntas que a veces duran, ¿no? Sin respuesta. Y estaba allá.
Entonces se acerca una mujer entrada en años, que es mi madre. Y me dice, sin ella saber nada, no busques que te pase lo que le sucedió a Jonás. Al siguiente día ya no sabía. Yo tenía planeado ir a buscar para un negocio que quería hacer, pero ella no sabía nada. Y me cogió y me dio cantaleta bíblica que yo dije, esto viene de parte de Dios. Hoy quiero decirte que Dios sí habla. Hoy quiero decirte que tus preguntas sí tienen respuesta. Hoy quiero decirte que si tú no has recibido respuesta a este libro, aún las piedras hablarán. La burra de Balaam habló. Una serpiente en el Edén habló. Dios puede utilizar cualquier método para hablar contigo. Por eso toma decisiones. Ojo a esto, familia. Toma decisiones solo basados en la palabra. Esta última palabra significa poder. Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Todo hombre, yo no sé qué tiene el poder, yo no sé qué tiene el dinero. Todo el mundo corre tras el dinero, todos tras el poder, pero el poder que viene de Dios es diferente. El poder de Dios es distinto. El poder de Dios viene en un descenso. Empiezas arriba, terminas abajo. Tan raro ese poder. Empiezas siendo el príncipe, terminas en la cárcel, olvidado de tu familia, de tus hermanos, preparado y listo para gobernar una nación llamada Egipto. ¿No les parece terrible eso? Eres el llave del sumo sacerdote y camino a Damasco empiezas a comer polvo y empiezas a pasar todas las duras y las maduras. ¿Estás listo para ser un apóstol? Bienvenido, Pablo. Estás arriba, eres el hijo preferido, eres el menor de la familia. Por allá matando leones, matando osos, defendiéndolo de los lobos. ¿Estás listo para matar a un Goliat? ¿Cuántos están listos aquí para matar a un Goliat? ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos? Debemos estar preparados para matar a un Goliat. Los problemas de hoy, mañana son simplemente migajas de dificultades. Porque estás siendo preparado para lo que Dios tiene para tu vida más adelante. Quiero que finalicemos en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 y versículo 9, que ya lo leímos inicialmente, pero quiero hacer énfasis en ese texto nuevamente. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. En este tiempo es fácil ser cristiano, hermano. Es muy fácil.
Es más, está de moda. Un día llegó un cliente y me dijo una mala palabra y me dijo, me volví cristiano, así todo chévere. Bienvenido al club. No te dé vergüenza de tu hermano, dice Pablo, no te avergüences ni del Señor ni de mí que estoy en la cárcel, preso, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Después de tener 7.000 millones de habitantes en este planeta Tierra, y tan solo un pequeño grupo que ame a Dios, hermano, eso es un privilegio. Hermano, es un privilegio que usted esté sentado acá, es un privilegio que usted tenga a Cristo en su corazón. Valore ese momento, valore el servicio que tiene, lo que Dios ha entregado en su vida, lo poco que usted sabe, lo poco que puede hacer en la iglesia, valórelo porque usted es un vaso de honra. Este evangelio es el evangelio de la cruz, no es lo que a veces muchos enseñan y dicen. Yo no explico cómo es que Pedro fue un vaciado, no tenía a Cristo en su corazón. No, seguir a Cristo significa morir a muchas cosas. Eso es seguir a Cristo. Así es. Y bueno, Éxodo 4, verso 14 y 17, quiero finalizar con este texto. Dios siempre te va, si tú no puedes, Dios siempre te va a llevar a alguien a tu lado, si tú ves que tú no puedes. Apóyate en alguien, una persona de fe. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y a verte, se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la tuya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti. Hermano, mucha gente está hablando por ti en este momento. Mucha gente está diciendo lo que tú sabes hacer. Mucha gente que te conoce. Mucha gente, solamente que cuando des el paso tienes que hablar las palabras correctas. Y tú serás para él en lugar de Dios. Le estaba diciendo, Aarón será como tú, Moisés, para mí. Y tomarás en su mano esta vara con la cual harás las señales. Paso rápidamente al verso 20, que dice: entonces Moisés tomó a su mujer, a sus hijos, y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios. Ya no dice la vara de Moisés, dice la vara de Dios en su mano. Esa pequeña vara que antes era, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. ¿Qué tienes en tu casa? Unas vasijas. Ya no son tus vasijas, ya no es tu vara. Esas son mis vasijas, esa es mi vara, ese es mi carro, esa es mi casa, ese es mi negocio. Así es, así es. La vara de Dios es lo que tú tienes en tu mano. Amén. Párese conmigo un momento, por favor.